Bienvenida eh, y agradecer vuestra presencia en esta conferencia titulada Principios de Regulación para el Trabajo Corporal. Estoy dando acceso a otras personas que se están uniendo. Esta conferencia, deciros que será grabada para todas las personas que quieran presenciarla en otro momento y todas aquellas personas que no han podido asistir hoy y que tengan interés en este tema. Esta conferencia quedará subida a nuestro canal de YouTube, Cercle de Conciencia. Y también deciros que serán solo los ponentes quienes aparezcan en la pantalla. Y de esta manera preservamos la intimidad de las personas que estáis participando. Me presento, mi nombre es Gisela Perazzolo, soy la coordinadora de la formación de terapia corporal integrativa TCI en Mallorca. Y para quienes no nos conozcáis, la escuela Cercle de Conciencia es una escuela integrativa especializada en psicoterapia y en formación. Cuenta con 25 años de experiencia en el acompañamiento a procesos psicoemocionales y formando terapeutas. Y toda la información que tengáis interés, esta información la podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en nuestra página web. También deciros, un momento que se están uniendo más personas. También deciros que el 15 de diciembre en Barcelona se realizará un introductorio a la terapia corporal integrativa y en Mallorca será el 15 de noviembre. Tanto en Barcelona como en Mallorca las matrículas para la formación de TCI están abiertas y podéis aún apuntaros si es de vuestro interés. Comentaros que en este momento estáis todas las personas muteadas y esto tiene el sentido de que haya un orden en la ponencia para que no haya interrupciones. La conferencia dura 1 hora y media y en esta hora y media va a haber 1 hora donde los ponentes hablarán y luego se reservará media hora para las preguntas que tanto Jesús Oliva como Jaume Calafat las responderán. Las podéis escribir a las preguntas en el chat y ellos las irán compartiendo y respondiendo. Entonces, ahora sí voy a dar paso a presentar a los dos ponentes de esta conferencia, que son Jaume Calafat, que se inició en la terapia corporal hace 20 años, forma parte del equipo docente de TCI, durante muchos años formó parte del equipo de tutores de la formación y es un terapeuta con curiosidad por descubrir otras formas de crecimiento, como las técnicas energéticas, las constelaciones familiares y también la terapia en trauma. Jesús Oliva es nuestro otro ponente que tenemos hoy en esta conferencia, con varios años especializado en el abordaje del trauma y en concreto desde el campo de las memorias perinatales. Director de En el corazón del trauma, Origen y el retiro Lo que está por nacer. Es supervisor de terapeutas, docente de la formación de TCI, donde imparte el taller de trauma y cuerpo, y lleva varios años en una labor de crear contextos de seguridad y apoyo mutuo para la renegociación de experiencias traumáticas. Entonces, es un placer teneros y escucharos, Jesús y Jauma, y ahora sí os cedo la palabra.
Pues gracias, Gisela, por la presentación y por este espacio. Bueno, yo vamos a empezar hablando un poquito de los principios y ya venimos haciendo algunas charlas con Jauma que ya hemos tocado, hemos abordado un poquito este tema, así que si alguien quiere como tirar de hemeroteca también está bien, como volver. Y hoy a mí, ¿no? Como queríamos empezar un poquito esta charla desde yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo importante en la terapia, ¿no? Cuando nos acercamos a la terapia con los pacientes, desde este abordaje más corporal y algo que quería empezar, voy a hablar de principios igual, no sé, igual simples, ¿no? Para mí uno de los primeros principios que me gusta tener en cuenta en, a la hora de trabajar con personas, con alumnos también en formación, ¿no? Es como poder traer estos principios principalmente al terapeuta, ¿sí? A veces cuando trabajamos en la labor de acompañar o sí, como de poder trabajar con otros, eh, al menos yo lo veo en supervisión, como que las personas que están poco experimentadas o están empezando tienden mucho a ir hacia el otro, hacia la otra persona, muy hacia la ayuda, ¿no? Y en realidad la ayuda empieza en ti, ¿no? Empieza antes de entrar en relación con el otro, antes de entrar en la experiencia de acompañar, primero necesitas conectar contigo, ¿no? Y este paso creo que a veces los terapeutas nos lo saltamos o no lo tenemos suficientemente en cuenta. Em, Cualquier intervención o cualquier principio que vayamos a aplicar con un paciente o con una persona que acompañamos, primero necesitamos conectarlo con nosotros. Lo iré explicando esto, pero la invitación muchas veces antes de entrar en relación con el otro es poder entrar en relación con uno mismo, ¿no? Y ya que estamos en una experiencia de terapia corporal, es cómo yo entro en contacto con mi propio cuerpo, con mi respiración y con mi presencia. Si yo no me doy el espacio y no me doy el tiempo de hacer esa conexión y de chequear cómo yo estoy y desde dónde estoy ahora en este momento, es difícil entrar en relación desde un lugar más neutro o desde un lugar de más conciencia. Sí, porque a veces lo que traiga la otra persona, de alguna manera, se nos va a llevar. Si yo no tengo un anclaje claro donde estoy yo y en los principios y en las condiciones que la persona necesita en el presente, pues muchas veces la historia que traiga la persona o lo que le esté pasando a la persona, muchas veces eso me va a hacer reaccionar, ¿sí? Si yo no tengo una buena conexión conmigo. Tanto como la invitación de cualquier principio o cualquier condición de las que vamos a hablar hoy, parten de que el terapeuta se dé el espacio de traer eso a la sesión desde sí mismo, ¿no? Como que a veces queremos ¿no? Queremos ayudar, acompañar y traer eso para la otra persona y la forma en la que podemos traer eso a la otra persona es si yo lo estoy habitando, si yo lo estoy trayendo yo, ¿sí? Si yo estoy pudiendo estar en esa conexión. Sí, si yo puedo estar en esa conexión, la otra persona va a poder entrar en conexión seguramente, ¿no? Entonces, lo que voy a nombrar ahora parte de que tú puedas tener ese espacio en ti y por eso yo creo que la terapia es una profesión, un oficio que vamos ganando profundidad y vamos ganando madurez en la medida que tú puedes ir habitándote, ¿sí? Entonces, todo el proceso que hacemos, ¿no?
de ir habitándonos, eso es lo que le va a ayudar a la persona a poder sentir eso en el campo, ¿no? De sentir esas condiciones o ese registro, ¿no? Esa capacidad de que la persona se encuentre con alguien, ¿no? Yo habitualmente cuando doy supervisión veo que las personas a las que estoy acompañando tienen mucha necesidad de acción, de hacer, de ayudar, de acompañar de alguna manera. Y en realidad muchas veces lo que les invito a esos terapeutas noveles es a que se den cuenta que lo que más busca el cliente o la persona que está frente a vosotros es simplemente la presencia que no hubo, la compañía que no tuvo. Eh, entonces, a veces más que cualquier técnica que puedas hacer desde el cuerpo, lo que está buscando el paciente es encontrarse con alguien que esté presente, y encontrarse con alguien que esté en el presente. Y muchas veces la forma que tendrá el cuerpo de la persona de poder contar lo que le pasó es que no esté en ese sitio, que pueda encontrarse con alguien en el presente para poder contar eso que le pasó, pero sin revivirlo, ¿no? Eso lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, partiendo de este punto de que nos podamos dar espacio a entender que yo voy a traer estos principios antes de la sesión y durante la sesión para mí, ¿sí? Entonces, algo que a mí me gusta también traer como principio es el principio de orientación, ¿sí? Como la orientación, como esa cosa de a dónde estamos orientados y a dónde orientaremos a la persona que acompañamos, ¿no? La orientación para mí es una forma de poder traer el presente y de poder traer las condiciones que hay en el presente, ¿sí? Muchas veces en la sesión, en la consulta, las personas que llegan van a traer una intención, ¿sí? Van a traer algo que quieren, pero también van a traer su historia. Y su cuerpo, más allá de la intención que tengan, su cuerpo a menudo va a contar esa historia. Por tanto, que nosotros como terapeutas, que el terapeuta pueda estar orientado y pueda orientar al presente, eso es muy importante porque cuando se va a contar esa historia, cuando el cliente te cuenta la historia o cuando el cuerpo cuenta la historia, esa historia necesita ser contada justo en el presente y justo para poder diferenciarse del pasado. Entonces, si, si alguien, ¿no?, ha vivido una experiencia de urgencia, ¿no?, sea en su vida perinatal o sea en su recorrido biográfico, y urgencia creo que hemos vivido todos, en algún momento hemos vivido la experiencia de que el cuerpo ha tenido que sobrevivir corriendo o acelerándose o poniéndose en hipervigilancia. Entonces, cuando un cuerpo llega a sesión y te cuenta que ha tenido que sobrevivir desde la velocidad o desde la lucha o desde esta sensación de que no hay tiempo, la orientación que necesitamos, el terapeuta necesita orientar que en el presente haya tiempo. Y a menudo los clientes cuando traen la historia o cuando su cuerpo trae la historia de lo que han vivido y de cómo su cuerpo ha sobrevivido, am, esa historia viene a contarse y viene a perpetuarse muchas veces. Y lo que necesita esa historia es que haya alguien en el presente que la pueda validar, que la pueda escuchar, pero también le pueda dar un contexto distinto al que ha vivido. Si ese cuerpo ha vivido urgencia y todavía está ahí, contando esa historia porque todavía no ha encontrado un espacio de suficiente mm, lentitud o pausa, pues ese cuerpo seguirá contando la historia y seguirá reviviendo eso hasta que se encuentre ese contexto. Y muchas veces cuando
la persona encuentra ese contexto, un terapeuta puede habitar esa lentitud o ese ritmo o esa pausa para encontrarse con diferencialmente con esa rapidez o esa urgencia. A menudo lo que necesita la sesión o la terapia es consistencia. Eso el primer día que esa persona con urgencia se encuentra con esas condiciones de lentitud o de pausa, eso esa persona no lo va a tomar. Sí, muchas veces lo que le pasa a esa persona es que es tan desconocido eso que lo rechaza o que no lo tolera. Por tanto, que orientemos al presente y que orientemos a esas condiciones que pueden apoyar eso que no pasó, ¿no? Si en un contexto de urgencia lo que no pasó es que no había tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos que en el contexto de la terapia haya tiempo, que la persona pueda aprender que hay tiempo. Y eso al principio lo van a rechazar, porque lo que al principio quiere ser bienvenido o escuchado también es la protección. Tanto para mí el dilema en la terapia, y eso creo que es importante que podamos nombrarlo, es que las personas vienen con una intención y a mí me gusta mucho trabajar con intención, es decir, yo para orientarme al presente y para orientarme a la salud del presente necesito saber qué quiere esa persona en el presente. Entonces, esa persona me va a nombrar lo que quiere y eso que quiere yo voy a cooperar y voy a poner todo lo que esté en mi mano para apoyar esa intención que está en el presente y que es eso que quiere la persona que pase justo hoy y a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esa intención que está puesta en el presente nos ayuda a orientarnos hacia, hacia este lugar que es hoy, ¿no? Pero como os decía, la historia del cuerpo va a venir a contarse, la historia de la protección va a venir a contarse, lo que el cuerpo tuvo que hacer para sobrevivir va a venir a contarse, justo en el momento que estoy nombrando que mi intención es, yo qué sé, confiar, que haya tiempo, que... Y justo vendrá a contarse en ese cuerpo que eso no es lo que vivió ese cuerpo. Tanto, para mí es muy importante que tengamos la orientación a la intención en el presente y que podamos dar espacio a que ese cuerpo quiere ser bienvenido y quiere ser visto también en eso que tuvo que hacer para sobrevivir cuando no hubo espacio o no hubo tiempo, ¿no? Entonces, los terapeutas necesitamos podernos orientar a estas dos cosas, que haya espacio para las dos cosas y que haya espacio para las dos cosas al mismo tiempo. O sea, poder hacerle sentir al cliente que hay espacio para su intención en el presente, que yo voy a colaborar y voy a hacer que esa intención pueda ir pasando en el presente y que a la vez es bienvenida su protección, porque va a aparecer, ¿no? Para mí, lo más complejo a veces es cuando aparece la protección y en realidad estamos empeñados en sacar a esa persona de ahí o mover a esa persona de ahí y en realidad muchas veces las personas vienen sobre todo a ser sentidas en ese lugar de la protección, ¿no? Es como si alguien ha vivido una urgencia, ha vivido en hipervigilancia, ha venido, y eso es lo que su cuerpo sabe hacer. Muchas veces el cliente viene a hacerte sentir eso, cómo de incómodo, cómo de difícil, cómo se siente ese lugar. Y hasta que tú no lo puedas sentir con él, no va a dejar de activarse ese mecanismo. Por tanto, es tan importante que yo me pueda encontrar justo en ese sitio, ¿no? Como que yo me pueda encontrar con la persona justo en su protección, justo en eso que su cuerpo tuvo que hacer para sobrevivir. Y ahí le podemos dar las gracias a esa parte, nos podemos encontrar con esa parte y podemos empatizar con eso que el cliente viene a que tú sientas, ¿no? A veces la sesión se pone muy incómoda, muy difícil cuando el cliente te dice, no me sirve esto, o tiene prisa, ¿no? Si sigo en el ejemplo de la prisa, es,
bueno, pues tiene prisa para que le resuelvas el... Y eso es muy incómodo. Y tú como terapeuta necesitas encontrarte con la prisa que tiene. Porque si no te encuentras ahí, toda la sesión va a pasar ahí. Y a la vez de encontrarte con esa prisa, lo que necesitas es poder orientarte a su intención y a las condiciones que hay hoy aquí. Tanto las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Tener la habilidad de poderse encontrar con la prisa que tiene el cliente, con ese mecanismo de protección, con esa, sí, con esa estrategia y validarla y hacerle sentir que eso fue necesario y también hacerle sentir que hoy su intención puede encontrarse en unas condiciones distintas. Entonces yo me puedo encontrar y empatizar con tu prisa desde mi lentitud, porque yo voy a tener que traer pausas y voy a tener que traer lentitud y voy a tener que encontrarme contigo en la prisa y entender esa prisa y conectar y sobre todo hacerte sentir que estoy ahí contigo y a la vez también traerte las condiciones que hay aquí. Tanto para mí es como y uno de los principios que para mí tienen más sentido es poder ralentizar, porque todo esto está pasando al mismo tiempo. Si no podemos ralentizar en una sesión, si no podemos traer tiempo en una sesión, si no podemos pausar en una sesión, muchas veces todo ese mecanismo, sea la prisa o sea la respuesta que sea reactiva, automática, a nivel de supervivencia, se nos lleva. Muchas veces acabamos reaccionando a esas formas, ¿no? Entonces, para mí que tengamos ese punto de pausa, sí, porque muchas veces necesitaremos, ¿no? Como, no sé, el otro día había una persona que me invitaba mucho a encontrarme con ella justo en ese sitio, ¿no? Justo en el sitio donde se estaba sintiendo atrapada, ¿no? Y cuanto más a veces queremos que pendulen hacia un lugar más, con más espacio, más a veces se activa la protección y te dicen, no quiero o no puedo". En realidad ahí tenemos que ir jugando con las dos manos, incluir las dos cosas a la vez, ¿no? Como hacerle sentir a la persona que puede sentir las dos cosas. Puede sentir esa prisa o esa falta de espacio y puede sentir también el tiempo y el espacio que hay aquí ahora. ¿Sí? A veces eso a la persona le llega como si fuera contradictorio, ¿sí? Como no pueden pasar las dos cosas a la vez. Y en realidad lo que está pasando a la vez es que podemos ir trayendo el presente en la gotita que sea tolerable, porque a veces ese presente con ese espacio, con ese tiempo no es tolerable para la persona, no lo conoce, todavía se resiste la protección, ¿no? Como que la protección cuenta que tuvo que sobrevivir de otra manera. Tanto esa gotita necesitamos irla trayendo, nombrando, orientándola. Entonces, yo no tengo prisa para que la persona pendule hacia el presente o se mueva. A veces hay personas que están disociadas y necesitan ser encontradas donde están. Están en otro lugar y necesitan ser encontradas ahí porque no pueden volver o no saben volver. Tanto necesita que yo me encuentre ahí con ellas, pero también necesitan que de tanto en tanto yo vaya orientando las condiciones que hay en el presente, la intención que tienen y que yo estoy aquí, que les puedo ver, que puedo acercarme con ellos, pero que también estoy aquí. Y eso es una forma de trabajar que nos invita a que podamos incluir el presente y el pasado a la vez, ¿no? Muchas veces la experiencia de trauma es que la persona está anclada en una respuesta que todavía está en el pasado. Todavía estoy respondiendo a algo que mi cuerpo siente que está ahora, pero que ya pasó. Por tanto, necesito incluir el pasado, pero necesito también que se incluya desde el presente. Las dos cosas van a pasar, el presente y el pasado. Va a pasar la intención que tiene en el presente y va a pasar también la protección
su cuerpo usó para sobrevivir. Entonces, estas dos, estos dos lugares que parecen opuestos, en realidad tienen que convivir en la terapia. Nosotros como terapeutas necesitamos incluir que eso va a pasar. No, no solo va a pasar, sino que necesitamos nombrar que esto está pasando todo el tiempo. A veces hay clientes que empiezan aquí y los terapeutas se pierden en la historia, se pierden en el pasado, no nos anclamos en la intención, ni en el presente, ni en el cuerpo, nos vamos con la historia. Entonces ahí nos perdemos, porque hay algo que se repite, hay algo que no se siente consistente en el presente. A veces los terapeutas necesitamos o queremos que las personas vengan al presente rápido o traerlas. Y a veces eso es un proceso de confianza, de vínculo. O sea, hasta que no sea suficientemente consistente, yo le voy a ir mostrando que el presente está aquí, que hay estas condiciones de tiempo, de espacio, de apoyo, de compañía. Le puedo hacer pendular, le puedo hacer sentir que eso existe, pero igual la persona no puede hacer ese movimiento, no confía todavía. Entonces, pero es importante que yo sí esté en ese lugar, que yo sí le nombre esos lugares donde hay tiempo, donde hay espacio, donde hay compañía, donde hay un vínculo, ¿no? Entonces, en ese lugar, la persona quizá todavía no puede venir y yo me puedo encontrar donde está ella y le puedo ir mostrando, ¿no? Como gotitas y cuál es el camino. Y hay personas que van a tardar un tiempo en caminar ese camino, ¿no? No lo van a hacer de golpe, ¿no? Y eso yo creo que es importante a la hora de trabajar, como comprender estos dos lugares, ¿no? Como poder primero entrar desde mí, y os decía, ¿por qué es importante que yo aplique los principios en mí? Porque en realidad el permiso que le voy a dar al cliente, cómo el paciente va a aprender, ¿no? Si su historia ha sido pues desde la prisa o desde la urgencia, desde correr, desde no poder parar, desde un pensamiento totalmente disparado, esa persona, ¿cómo va a aprender a pausar? ¿Cómo va a aprender a parar? ¿Cómo va a aprender que existen otras condiciones a las que su cuerpo ha vivido en el pasado? Solo lo va a poder vivir si yo habito ese lugar de pausa, si habito ese lugar de ralentizar y a la vez tengo que habitarlo suficientemente y también poderme encontrar con sus prisas y con su supervivencia. Entonces, para mí, como os decía, la forma de trabajar con los principios es que yo pueda estar con su prisa, que yo tenga suficiente espacio, suficiente tiempo para sentir la incomodidad que trae la prisa, que trae la urgencia. Si yo no puedo habitar ese sitio, no lo voy a poder acompañar. Él no va a sentir que yo le puedo acompañar, no se va a sentir visto, no se va a sentir escuchado, no se va a sentir que puedo empatizar con él si yo no puedo estar con él en ese lugar tan incómodo. Tanto a mí me sirve, ¿no? Y eso me sirve con los niños o con mi hija, por ejemplo, y me sirve con adultos. Muchas veces la mirada es cuando yo me estoy sintiendo incómodo, muchas veces en vez de querer salir de ahí, querer pendular hacia estar mejor, me pregunto, ¿no? Me pregunto, vale, esta incomodidad, ¿esto es lo que quiere el cliente que yo sienta? Porque cuando me puedo hacer esa pregunta empiezo a entrar en un lugar diferente, porque empiezo a empatizar y a poder traer compasión a, ok, este cliente que a veces ya se autodenominan como difíciles o a veces oye, puede ser un cliente que traiga eso o también un cliente complaciente, ¿no? Pero simplemente lo que te quiero decir es que a veces sentirás la incomodidad o sentirás algo que en realidad es
lo que el cliente quiere que sientas. Es justo eso, ¿no? A veces los niños pues están enfadados y lo que van a hacer sentirte a ti es que te enfades para poder empatizar. Lo que pasa es que si tú no tienes espacio y no traes recursos y presente a esta sensación, pues reaccionando como la persona a veces ha reaccionado, ¿no? Cada uno con su estrategia, ¿eh? Según sea tu historia. Pero en realidad lo que necesitamos mucho es comprender que el cliente quiere que empatices. Muchas veces te lo hacen sentir esa sensación en tu cuerpo. Y ahí el trabajo que va a explicar Jauma también de poder cómo ir al cuerpo, cómo dar espacio al cuerpo, es para que tú puedas estar con esa sensación y a la vez puedas apoyarte en estas condiciones de que hay tiempo, de que hay espacio, como de traer ese presente. Si tú estás en el presente y esa sensación puede tener el tiempo, el espacio que no tuvo esa sensación en tu cliente en el pasado, pues ahí ya estamos diferenciando lo que pasó, ¿no? Lo que le pasó de lo que está pasando aquí. Porque ya hay un testigo, ya hay alguien que tiene espacio, tiene tiempo para estar con esa sensación sentida. Y al final, la experiencia traumática es no haber podido sentir esa incomodidad, cada sensación sentida que no ha podido ser sentida se convierte en una protección, ¿no? Tenemos que protegernos. Tanto como la invitación de que el terapeuta, si puede tener esas condiciones para sentir eso en su cuerpo, ya hay el cliente ya ve lo que puede hacer. En realidad somos permiso para que esa persona pueda ir haciendo eso que yo estoy haciendo, que es darme tiempo para sentir eso que no hubo tiempo para sentir. Tanto, no sé, me gusta mirarlo así. La intervención no es tanto con el cliente, no es tanto qué hago contigo, es qué hago conmigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Cómo yo me estoy escuchando? ¿Cómo yo estoy trayendo el presente, las condiciones para encontrarme contigo? Pero primero lo que te enseño es cómo yo me encuentro conmigo y cómo yo estoy trayendo las condiciones. Tanto yo muchas veces cuando estoy en formación o cuando estoy en una sesión, mi guía de intervención es cómo me siento yo. Porque si yo me estoy acelerando, seguramente eso está hablando de lo que le pasaba al cliente. Si yo me estoy sintiendo apretado, ok. Si yo me estoy sintiendo que no, que me estoy enfadando, yo estoy necesitando una pausa, yo estoy necesitando tiempo, yo estoy necesitando apoyarme. Igual estoy necesitando traer más apoyo. ¿Para qué? Para poderme relacionar con mirar si delante tuyo también tienes a alguien que se tuvo que enfadar para sobrevivir. Sí, por tanto, ahí lo que vamos a traer es la posibilidad de estar con eso, en vez de mm, tener que mover a esa persona, ¿no? Ya está pasando en un contexto distinto. Yo no necesito mover a esa persona porque yo ya estoy trayendo eso, yo ya estoy trayendo esas condiciones de presente. Tanto eso ya es diferencial para la persona. Cuanto yo más nombre, cuanto yo más oriente a que estoy en el presente y que hay estas condiciones, más la persona puede simplemente irse sintiendo en un lugar distinto al que vivió. ¿Sí? Y eso iremos acompañando cómo su cuerpo cuenta lo que tuvo que hacer para sobrevivir y cómo puede ir viendo cómo un cuerpo puede apoyarle o dar tiempo, dar espacio a esa experiencia. Pues yo creo que eso es lo que quería nombrar así de inicio. ¿Cuál algo más en este proceso, ¿no? Que les decía, empieza con tu conexión, ¿no? También.
desde esa conexión, desde esas condiciones, yo suelo nombrar cuatro condiciones: que haya tiempo, que haya espacio, que haya apoyo y que haya compañía. Muchas veces hubo urgencia, no hubo tiempo. Muchas veces no hubo espacio, hubo compresión, hubo falta de espacio. A veces no hubo apoyo y a veces no hubo compañía, hubo soledad. Aunque había personas, pues nadie estaba disponible para simplemente acompañarte en ese sentir o poder empatizar contigo. Tanto para mí, poder traer estas condiciones, ¿no? Poder dar tiempo, espacio, apoyo y compañía en la sesión y poder brindar a que la persona pueda ir chequeando esas condiciones. Para mí es importante que vayamos viendo cuánto de tolerables son esas condiciones. Y cuando uno ha aprendido a vivir en un lugar donde no había tiempo, que haya tiempo no es tolerable. Es desconocido, es raro, es extraño. Incluso para alguien que ha aprendido a correr, si le dices que ralentice y pause, te dice que no sabe cómo se hace y que no es seguro. Y no fue seguro. En realidad te dicen que no saben y que no es seguro, pero en realidad es que no fue seguro, porque había un peligro en el pasado. Y entonces, en esa cosa intolerable, en esa cosa que todavía no es tolerable, eso tenemos que ir como trayendo esa consistencia, ¿no? Como enseñarle gotita a gotita que no hay peligro en el presente. Que poder parar un segundo, poder ralentizar un segundo en ese momento puede no ser peligroso, justo en ese momento, en este lugar. Ir creando consistencia en eso, porque lo que están sintiendo es el peligro que hubo cuando no era posible parar. Y el cuerpo sigue recordando eso, ¿no? Tanto la invitación, cuando ahora Jaume cuente la experiencia de ir al cuerpo, es que necesitamos que esa experiencia sea poquito a poquito, que sea con gotitas pequeñas, que vayamos chequeando que el presente, hacer ese gesto, hacer ese movimiento, hacer esa escucha, sentir un poquito más, es seguro. Y dar la bienvenida y poder traer que cuando el cuerpo te cuente cómo se ha protegido, cuando la persona traiga su protección, eso necesita ser bienvenido. Y volvemos a tener las dos manos. Hay un cuerpo que te contará cómo se protegió y hay una experiencia que puede pasar en el presente en un tamaño pequeñito, como de manera segura. Y ahí vas viendo, porque es como ir chequeando con la persona si está sintiendo seguridad y si está sintiendo conexión y si está pudiendo habitar, ¿no? Cooperar contigo, ¿no? Si podemos cooperar con esa persona con su intención. Por eso es tan importante que la persona, bueno, pues podamos escuchar cuál es su intención en la sesión, en la terapia, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres que podamos apoyar aquí, ¿no? Bueno, yo creo que le doy paso a Jaume a ver qué nos cuenta sobre el Sí. cuerpo y luego hacemos un poco de diálogo. ¿Me oís bien, Jesús? ¿Se escolta bien? Súper. Yo creo que ahí, Jesús, has puesto como la base, ¿no? Lo que tiene que haber, ¿no? Empezando por lo que es la presencia, ¿no? Y desde ahí es... em, y voy a poner ahí, ¿no? Son cosas como muy básicas, pero el gran trabajo está en profundizar en eso, ¿no? En ir haciendo el trabajo de em, sumergirme en eso, ¿sí? Y con lo que voy a seguir también, ¿no? A veces son cosas que dices, va, esto es muy básico, ¿sí? Pero lo que diferencia es la profundidad a la que puedes ir. Y yo creo que ese es como el punto clave, ¿no? Porque hablamos de presencia y simplemente es una palabra, ¿sí? Pero hay tradiciones que se pasan 2 o 3 vidas trabajando eso, ¿no? Como ese bajar.
Luego también hablabas de todo lo que es la corregulación, ¿no? Como esa herramienta que nos ayuda en el encuentro al otro, simplemente con el hecho de estar, estoy poniendo montones de cosas que no estaban, ¿no? Como algo muy, muy importante. Y el encuentro, ¿no? En ese estar, el encuentro, porque hay veces donde podemos decir, sí, sí, yo estoy delante de ti, pero estoy poco. ¿Qué tanto por ciento de mí está realmente ahí? ¿No? Y ahí vamos haciendo ese proceso de profundizar en eso. A mí me gustaba mucho, ¿no? Esto que hablabas de el encuentro, ir al encuentro del otro, porque cuando yo me ponía, ¿no? ¿Qué principios pongo, ¿no? Que nos sirven de regulación en el trabajo corporal. Lo que voy viendo es que esos principios, hay esa base que tú nombrabas, Jesús, y a la vez hay cosas que hay personas que les sirve un montón y a otras que no les sirve para nada. Y eso para mí tiene mucho que ver con lo que nombra Jesús, que es ir al encuentro del otro y ir al encuentro del misterio de lo que se da en la sesión. Y a veces desde ahí, a veces no, lo que necesito mucho primero es la capacidad de sostenerme a mí como terapeuta en esa incertidumbre, en ese miedo, ¿no? Que nos confronta el vacío, bueno, si yo suelto todo lo que tengo que hacer y me dejo estar en el presente, el primer reto muchas veces es estar delante de ese miedo, ¿no? Y eso lo digo porque ahora os voy a ir diciendo puntos que para mí han sido muy interesantes el descubrirlos. Y eso para mí ha sido como un punto muy hermoso, ¿no? Como en el encuentro con el otro, cómo vamos los dos y yo como espectador descubriendo que eso le sirve a esa persona. Y para el cliente que viene después, ya no le sirve otra cosa muy diferente. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con ese proceso que va haciendo la persona y que vas haciendo tú de ir al contacto, de ir al contacto. Tú con el otro y el otro con lo que nombrábamos, ¿no? Con el contacto con qué, con mi cuerpo. Y todo lo que pasa con el trauma, que es que de la armonía donde yo al principio estaba con el cuerpo, se interrumpe algo con el cuerpo. Y el proceso de ir descubriendo cómo yo puedo ir volviendo a hacer ese contacto es el gran misterio y a la vez ese regalo tan, tan hermoso, ¿no? Y vamos a ir poniendo ahí cosas en concreto. Dejando ya la presencia y el observador, ¿no? Como cosas que nombraba Jesús, si vamos más ya al cuerpo, una de las que utilizamos mucho en la formación es el sentir el cuerpo, ¿sí? El sentir el cuerpo, cómo el cuerpo me va anclando y es como la manera de poder entrar a percibir el presente. Pero claro, precisamente esto es lo que interrumpe el trauma, ¿no? Porque es la vivencia de algo doloroso donde la he sentido en el cuerpo. Y claro, inconscientemente, ¿qué hago? Estoy en conflicto con el cuerpo. Corto, no me interesa lo que viene de ahí. ¿Y, y cómo vamos reparando eso? Por ejemplo, en personas, ¿no? Donde hay ese tema, lo hermoso es acompañarlo a dónde, dónde te va bien tú sentir tu cuerpo, qué partes de tu cuerpo te dan seguridad sentir. Nosotros, por ejemplo, en la formación, en el arraigo empezamos con la planta de los pies, pero hay personas que la planta de los pies está muy lejos a nivel sensorial. Son personas que a lo mejor la protección es muy racional y lo que está cerca de la cabeza es donde hay más presencia.
¿sí? Y los pies quedan tan lejos que no es un recurso que ayuden a regular, ¿sí? A veces desde aquí, lo que en estas personas em, he ido pudiendo ver, ¿no? Como por ejemplo, el sentir la coronilla es un sitio donde está muy a mano, está muy cerca de lo racional. Y cómo desde ahí van estableciendo un espacio donde pueden fijar su atención. Y eso es algo muy importante porque a veces con toda la cantidad de, de emociones, con toda la cantidad a veces de imágenes que pueden venir, la mente va divagando mucho. Y en ese divagar de la mente se nos va a sitios de revivir imágenes y cada vez que revive una imagen del pasado, de lo que pasó sin seguridad, son imágenes que evocan todo un chute, ¿no? de cortisol, de hormonas en el sistema nervioso que lo vuelven a activar. Entonces, el hecho de poner la mente en foco atendiendo un espacio de mi cuerpo, es un espacio donde de golpe, solo por el hecho de estar más fija la mente, ya ayuda a que el mismo sistema nervioso se vaya sentando. Solo con el bajar ese silencio. Y eso es muy curioso verlo, ¿no? Como y ahí ayudar a la persona, puedes ir observando eso. Y por ejemplo, hay una técnica muy chula en irle recordando, puedes seguir observando eso. Y ahí ayudas a que la persona enfoque la mente en poder percibir esa parte del cuerpo. A veces se da que al cabo de 5 minutos la persona ya se siente en otro espacio. Y desde ahí, una vez tuve la tentación, ¿no? De decirle, ¿puedes volverme a contar todo eso que me estabas contando antes? Y la persona misma se dio cuenta como al cabo de 2, 3 minutos volvía a estar súper activada. Y ahí pudo ver ese espacio tan importante de cómo ir pudiendo manejar mi mente. Pero ¿cómo? A través de lo que es la sensación en el cuerpo. Y como la gran ayuda de fijar ese silencio, ¿no? De ir aquietando la mente en lo que es el focalizar, concentrar, ¿no? El foco de la mente en la sensación en el cuerpo. Desde ahí, siguiendo, ¿no? Con ese hilo, a veces nos encontramos a gente, ¿no? A clientes, ¿no? Con lo que dice Jesús, ¿no? Que es, tenemos que hacer algo, tenemos que resolver esto, ¿no? Y desde ahí a veces está el ansia para entrar más rápido, para ir a, bueno, esto si entramos rápido, ¿sí? Bueno, tiene que llorar, vale. Pues yo hago la hipótesis de que la persona está con mucha tristeza y que lo que le puede ir bien es ir a drenar toda esa tristeza. Y eso para esa persona a lo mejor es demasiado. Eso es muy importante, el poder ver que hay personas que están tristes y les va a ir muy bien que pueda llorar y pueda estar acompañado en esa tristeza. Y hay personas que por la energía que tienen no les va a ir bien, van a quedar más atrapadas en eso. Y lo que van a necesitar algunas personas es primero subir su estado energético. Y eso a lo mejor son toda una tanda de sesiones. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía como para poder mirar esa herida sin quedar atrapadas en eso. Y como el hecho de dedicar unas sesiones a subir la energía da para que la persona
pueda tener más energía, desde ahí coge más confianza y desde ahí sí que puede mirar esa herida. ¿Sí? Ese es un punto muy interesante, el poder ver que necesito una energía para poder mirar eso. ¿Sí? Y a veces pasa que podemos mirar una tristeza que se está mostrando y está en un contexto de regulación, de poder acompañarse, pero que si la persona pasa demasiado tiempo ahí y el demasiado tiempo tiene que ver con esa energía, la energía le baja y entonces desde ahí es mucho más fácil que entren esas sensaciones de que la persona queda secuestrada por esa emoción. Y eso tiene que ver con qué? Con que no hay suficientemente energía para sostener la presencia, para sostener el observador. ¿Sí? Y eso entra muy paralelo a lo que muchas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En toda la tradición hindú, la gran importancia de la energía y la presencia. Y cómo desde ahí, con más energía, yo tengo más capacidad de presencia y a la vez más capacidad de aceptación. ¿Sí? Ese es un punto muy, muy interesante. Y todo eso son cosas que la neurociencia nos ha ido poniendo delante. ¿Sí? Antes el foco mucho era en meternos en la emoción y contra más profundo mejor. Y ahora que hemos ido viendo que es, sí, hay algo, ¿no? De poder contactar con la historia, con lo que pasó, pero necesito, como lo que hablaba Jesús, que no solo haya una parte, sino que hay otras. Y la otra que necesito es poder estar en el presente. ¿Y estar en el presente qué es? Es poder sentir que hay un adulto de 44, de 30, de 20, de 50, de 60, una adulta que está ahí y que puede observar eso. Y eso, para eso necesito una energía. ¿Sí? Y desde el trabajo con el cuerpo también lo que hacemos es ese espacio donde vamos ayudando a aumentar, ¿sí? A elevar la energía de la persona, ¿vale? Hubo un caso que me gustó mucho y era una persona que estaba con una emoción que le estaba costando mucho, estaba muy atrapada, simplemente era cerrar los ojos y la persona ya directamente ya desaparecía, ¿no? Esa capacidad de observación de estar en el adulto. Entonces, claro, había un reto muy grande ahí, ¿no? Simplemente el hecho de contactar con el cuerpo y cerrar los ojos era instantáneo. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí cómo fue, fue encontrar un espacio que era, y eso parte de la intuición también que vamos desarrollando como terapeuta, ¿no? Como qué espacio le puede ir bien para encontrar ese apoyo, ¿no? Y desde ahí yo digo, mira, ¿por qué no pruebas por ahí? ¿Por qué no pruebas por ahí? Y la persona encontró un espacio en sus antebrazos donde desde ahí fue muy hermoso cómo contactó no solo con un espacio de seguridad, sino con un espacio donde la persona percibía toda una recarga energética. Y la persona desde ahí, estando yo acompañándola, le fue cambiando por completo la energía, ¿vale? Estuvimos trabajando unas sesiones desde ahí. Entonces, desde ahí la persona pudo sentir mucha más capacidad. Y luego, enfocando lo mismo, la misma tristeza, ya teníamos
la energía de la persona ya estaba en otro sitio, la confianza era mucho mayor, encima tenía el punto clave a dónde ir si para ella era demasiado. Y desde ahí le dimos un vuelto de 180 grados al caso, ¿no? Donde la persona ya era capaz de mirar y ya podía mirar su tristeza desde otro punto muy diferente. Ya no era una condena de, hostia, sé que tengo que mirar esa tristeza, pero soy completamente incapaz porque me voy a los abismos. Pasar de eso a, hostia, vale, estoy triste, pero no pasa nada porque sé que si eso a la mínima que yo detecte que eso me secuestra, sé dónde tengo que ir. Y desde ahí todo es diferente, ¿no? Y eso, lo decía, ¿no? Y eso es cuando se da, es magia. Y a esta persona le va muy bien los antebrazos y otra persona le dice los antebrazos y es donde sentía la rabia tan contenida que tenía por toda su historia familiar y es un sitio terriblemente desregulador, los antebrazos. Entonces no podemos ir ahí, ¿no? Es ese punto donde me voy al encuentro del otro. Pero ya nos sirve, yo como terapeuta ya me sirve por, hostia, todo lo que me ha enseñado eso y cómo puedo ir encontrando esos puntos sagrados con el otro, ¿no? Me acuerdo otra vez con una persona. Y era lo mismo, ¿no? En la historia era otra, pero también era como esa sensación de me aterra la idea tan siquiera de poder mirar el, el enfado, ¿no? que tengo con mi padre, me aterra, ¿vale? Me siento mal, me siento con culpa, me siento fatal con todo eso. Entonces, desde ahí ¿qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Y un recurso que encontramos que ayudó mucho a regular fue que la persona se empezó a dar cuenta que cuando miraba a su derecha, el mirar a su derecha le contactaba con un espacio de paz. Y eso nos sirvió mucho para colocar, el conflicto estaba más a la izquierda. Y eso nos ayudó a, vale, ahora tengo energía, me siento con la mente enfocada y siento que tiene sentido y puedo ir mirando eso, puedo ir mirando, puedo ir mirando. Y hay un momento donde necesito hacer una pausa de eso. Y el reto estaba en qué, en esa persona. El reto no era entrar, el reto es cómo poder salir y poder descansar en la tranquilidad, ¿no? El reto era poder soltar eso. Pues simplemente la persona se dio cuenta de que girando el punto de vista, solo eso ya le inducía el poder estar tranquila, poder estar regulada. Y eso le ayudó a que luego mirar ya no tenía tanto peso. Ya no era tan terrorífico, ya no había tanta anticipación y podía estar en la curiosidad de explorar ese enfado que había ahí, ¿no? Desde la tranquilidad, sabiendo que había el camino de vuelta y el espacio de descanso. Y eso era lo mismo, ¿no? Pues hubo toda una serie de sesiones donde yo tenía que el, yo tenía que sostenerme a mí con ver que, hostia, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero ayudarlo. ¿Cómo puedo ayudarlo?
Y es bueno. Y eso es lo que tenemos todos, ¿no? La intención de ayuda es lo primero, es lo que nos mueve. Si no, no me quedo en casa si no tengo esa intención. Pero esa intención muchas veces, sobre todo al principio, parte de simplemente estar, de hacer muy poco, hasta que vas encontrando esos puntos y a veces lo siguiente que haces simplemente es recordarle esos puntos. Y al final, yo no sé si te pasa, Jesús, pero me siento como un guardián de, como de la presencia, de un guardián de eso que nos ha ido bien, que mañana a lo mejor no nos va bien, que eso es otro tema, pero como de recordarle, esto te fue bien, puede ayudarte ahora? Y al final es un tema mucho que va, ¿no? Con la presencia, con el estar en el encuentro con el otro. ¿Sí? Pero no va a veces de grandes cambios. Luego, em, hay uno, ¿no? Como hay algo que me gustó mucho que contaban en estos estudios de neurociencia, que es todo el tema de la doble vía, ¿no? Como la influencia de la mente sobre el cuerpo, pero que ahora mágicamente descubren desde la neurociencia esa influencia que hace también el cuerpo. Y desde ahí también hay un espacio muy interesante, ¿no? Que es, vale, desde mi mente aparece esa memoria donde yo soy poca cosa, donde yo no tengo el permiso para yo tener espacio, ¿sí? Y eso le podemos dar espacio, podemos estar ahí. Y a veces una manera de que la persona pueda ver el presente, que es que en el presente tengo espacio, es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sería ahora tú, con tu cuerpo, la posibilidad de expandirte? Y de golpe, ¿no? La persona al principio no, 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 no. ¿Vale? ¿Te va bien si lo hago yo? Si yo me expando y yo te enseño esa posibilidad de que te puedes expandir, ¿no? Es yo así, ¿no? Me voy expandiendo y digo, yo no sé, yo creo que entiendo que te pueda asustar, pero creo que lo tienes a mano eso. Pues estuvimos jugando con eso, la persona, y utilicé también esa palabra, ¿no? Vamos, podemos jugar con eso, ¿no? Eso también ayudó. Empezamos ahí y desde ahí esa expansión nos fue llevando a los pies, a cómo era, porque esa persona tenía los pies entrecruzados, sin espacio entre las piernas. Y solo el hecho de ir abriendo los pies, bajando el punto de gravedad, flexionando, sintiendo todo el suelo pélvico abriéndose en el suelo, hacia el suelo, ¿qué le dio? Esa doble vía, que es desde el cuerpo, inducimos seguridad a la mente. Y de golpe la persona se sentía poderosa. No solo no solo sentía que había espacio, sino se sentía poderosa ahí. Y eso fue para esa persona una gran herramienta para regularse en eso que me cuenta la mente, eso que me cuenta mi historia de que no hay espacio. Y es sí, en el pasado no hubo espacio. Y podemos mirar eso sintiendo que ahora no solo hay espacio, sino que me siento con abundancia de espacio. Claro, ¿eso qué nos da? Eso nos da esa capacidad mucho más grande de poder hacer esa integración, ¿no? De poder resignificar toda esa memoria y ¡buah! Sentir que estoy. Y eso no es magia, pero sí que eso es un anclaje muy, muy básico que a esa persona practicando eso la va segurizando mucho más. Y
así como yo me recuerdo que ahora soy adulto y eso es una memoria que está ahí y eso me ayuda a tener un marco, a la vez corporalmente el sentir, el experimentar que yo tengo espacio, se lo cuento a mi cuerpo sin pasar por aquí. Y eso tiene mucha fuerza. Lo que le voy contando a mi cuerpo sin pasar por aquí. ¿Y cómo se lo cuento? Dándome el permiso para vivirlo. Y eso se encarna directamente. ¿Sí? Y eso es muchas veces lo que hacemos en la formación. Hay todo un proceso de reparación que muchas veces lo pasamos por alto, pero tiene mucha potencia porque es eso que vivo, es la posibilidad de sentir algo que no es sentido, ¿no? Y abro la plasticidad mental, ¿no? A sentir, ¿cómo es sentir que ahora alguien me apoya? Y es la potencia que tiene lo que vivimos corporalmente. Por eso el cuerpo es tan importante en lo que es la reparación, la regulación, porque hay todo un lenguaje que nos viene directo, directo ahí. Muy bien. Bueno, estoy ahí repasando y creo que no me dejo puntos que quería comentar, pero sí que ahora, ¿no? Y yendo a lo que decía Jesús al principio, recalcaría lo que he dicho, que es que todos estos son principios para mí que han ayudado a las personas que he podido acompañar para regularse, que es un bagaje que a mí me da seguridad, es un principio para mí también, ¿no? De regularme, me da seguridad y me sostiene en esos espacios de incertidumbre y a la vez sé que yo no los puedo colocar a diestro y siniestro, sino que primero tengo que encontrarme con la persona y desde ahí le puedo ir haciendo propuestas sin saturar a la persona, sin querer sacarla, sin ir demasiado rápido. Y desde ahí, bueno, ¿no? Ir desplegando. ¿Qué te puede ir bien? ¿Cómo lo podemos hacer? Ir entrando en ese proceso de descubrir, de ayudarla a descubrir, ¿sí? ¿Qué cosas le van a ir bien? ¿Sí? Y eso para mí es lo más rico. Muy bien. ¿Cómo andan de temps? Si nos anclas a los dos, tenemos 20 minutos de preguntas. Hay algunas en el chat. Mm, Entonces, podemos leer las preguntas y ir contestando. Silvia nos pregunta si por eso que cuentas el yoga va bien. No, el yoga, que esto que estabas contando, pregunta, ¿y el yoga es por eso que el yoga va bien? ¿Que la práctica del yoga va bien? Sí, Mm, sí, 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 sí. Claro, desde ahí hay todo ese espacio, ¿no? Donde el yoga nos apoya mucho el, el- la conciencia corporal, nos apoya mucho el focalizar la mente, nos apoya mucho el aumentar la energía, porque desde ahí abrimos la musculatura y desde ahí también, ¿no? Que esto no lo he nombrado, como la importancia de todo lo que es el aflojar, ¿sí? Aflojar la musculatura para ir recobrando esa energía, que he visto también que era una de esas preguntas, ¿sí? Y el yoga como apoyo y también como rutina diaria es muy interesante. Otra cosa es que desde la formación
ponemos ejercicios que pueden ser paralelos a todo ese trabajo corporal, pero le damos, ¿no? Toda esa profundidad, toda esa reparación, toda esa mirada terapéutica, ¿no? Pero yo el yoga como apoyo diario y como sadhana es muy interesante. Como otras técnicas, ¿no? Que hay a nivel corporal y que van haciendo ese trabajo transversal, ¿no? Que proponemos. No sé si le has contestado a Yuk, pero si puedes mirar la pregunta que hace Yuk en relación Espera, que tengo que abrirlo del chat. Mos- No lo veo. Todos. Dice, Basta. cuando hablabas de subir la energía de la persona que estás acompañando, ¿te refieres a ir permitiendo que suba de frecuencia? ¿Tiene que ver con la escala vibracional de las emociones? Sí, O no. sí o no. Sí, no. Es verdad que cada emoción tiene su frecuencia. ¿Sí? Pero y claro, si lo que vamos es a tocar la tristeza, por ejemplo, nos iremos a esa frecuencia. Y eso será una frecuencia más baja que, por ejemplo, el enfado, que, por ejemplo, la alegría. ¿Sí? Lo que estoy hablando es como de la energía de la persona, del momento vital de la persona. ¿Sí? Y eso no quiere decir que si sube de energía, no toque con la tristeza, pero sí que hay un tono, hay una predisposición a estar ahí. ¿Cómo subimos la energía? Subimos la energía cuando, por ejemplo, paramos la mente, ¿no? La mente es un gran sumidero de energía. Entonces, ¿cómo subimos la energía? Y ahora lo pondría, sería ¿cómo podemos contener esos sumideros de energía? La mente, otro sumidero de energía muy grande es toda la tensión corporal. Es toda una energía que tiene que ir hacia la vida, ese es su cauce natural y lo que va es a contener impulsos míos. Entonces, cuando, por ejemplo, personas que hay mucha tensión, aflojamos esa tensión, desde ahí la energía ya de por sí ya aumenta. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Salir. Luego también es salir de esos bucles mentales, salir el llevar la persona al presente nos ayuda también a que aumente la energía. Porque cuando está en el pasado o está en el futuro, hay toda una energía que se invierte ahí. Y el presente también nos devuelve la energía. ¿Vale? Creo que, Yuk, creo que con eso te contesto. Si hay dudas, lo vuelves a poner. Luego otra pregunta, uy, me he saltado ahora. ¿Cómo integráis en la formación de TCI las prácticas de expresión corporal y de movimiento consciente? Bueno, o sea, para mí es interesante como yo voy trabajando con lo dicotómico muchas veces en la formación lo veo así, es como tratar de segurizar todos los espacios. Un espacio a segurizar es la quietud, ¿no? Como a veces no ha sido seguro. La quietud, la pausa, el parar. Entonces, hay toda una vivencia de movimiento automatizado y reactivo. Entonces, necesitamos que esa persona pueda irse acercando a que descansar, parar, es seguro y hay personas que simplemente no ha sido seguro moverse o expresarse. Entonces, para mí hay diferentes formas en que vamos a introducir el movimiento, en que vamos a introducir el impulso, y no es tan importante para mí, todavía en supervisión tocábamos este tema, ¿no? Como la cosa de que no es tan importante la técnica que vamos a usar técnicas como cómo vamos a acompañar que eso que está pasando, o sea, que vamos a enseñar que es seguro ir hacia la quietud,
como que es seguro ir hacia el impulso o hacia el movimiento. Y en realidad es como ir escuchando a esa persona en qué historia tiene y en qué presente le vamos haciendo sentir, ¿no? Tanto, para mí es muy interesante en la formación cuando podemos trabajar una propuesta y alguien va hacia la quietud y alguien va hacia el impulso en la misma propuesta. Y en realidad están explorando formas distintas porque ese cuerpo necesita segurizar algo distinto, expresar algo distinto, sea ir hacia la quietud o sea ir hacia el movimiento, ¿no? Entonces, hacer propuestas cerradas donde las personas, pues, no sé, si tú dices, vamos a hacer un movimiento, igual, para alguna persona ese movimiento no es el movimiento que tienen que hacer, como decía Jaume, ¿no? Como entrar en la curiosidad y en la elección y en el espacio de que la persona pueda ir acompañando su intención, ¿no? En eso. Entonces, yo nombraría eso, no sé si tú quieres nombrar algo, yo encima de eso. Yo no sé si va más por si lo hacemos en la formación. Es es uno de los ejes, ¿no? de la formación, lo que es la expresión corporal. Y el movimiento consciente también, ¿no? Son aspectos muy importantes en tanto en cuanto muchas veces desde la historia, desde las historias de infancia, lo que ha habido muy poco espacio es a esa expresión corporal y cómo desde ahí es un espacio, ¿no? Donde vienen a contarse, ¿no? Esas memorias y es un espacio muy importante en la formación, ¿no? Lo que habláis y lo abordamos desde diferentes espacios. Si quieres, nos haces pregunta y podemos profundizar más ahí, pero va por ahí. Yuk dice, sí, tiene que ver con lo de toda la coraza muscular, tiene que ver también con todo lo que interrumpe la coraza muscular a nivel de respiración, que no he nombrado la respiración y una gran herramienta de regulación en tanto en cuanto la respiración me ayuda a hacer eso, ¿no? Me ayuda a aumentar la energía vital, ¿no? En la que estoy ahora y también me ayuda desde ahí a aumentar la conciencia. Y son esos dos pilares básicos, ¿no? La energía vital y la conciencia para como parte donde yo puedo coger fuerza, ¿no? Para poder ver con más tranquilidad, ¿no? Lo que viene a contarse, ¿no? De la historia. Ella pregunta si en este empatizar con la persona, ¿no? También puede haber la posibilidad o la necesidad de sentir ese agobio, de sentir esa desregulación en compañía. Bueno, yo lo que creo que nombraba es que van a pasar las dos cosas, ¿no? O sea, la persona viene a sentirse regulada y a sentir tranquilidad, seguramente esa es su intención, sentirse mejor. Y a la vez su cuerpo va a contar que está agobiada. Por tanto, tú como terapeuta vas a tener que estar encontrarte con esa persona tanto con el agobio como con el presente que traes, tú como terapeuta, como posibilidad, y las dos cosas las tienes que ir nombrando a la vez, porque el agobio se va a hacer presente, el agobio, la desregulación va a estar ahí y necesita ser vista, ser encontrada, poder... mm, Pero yo lo que os decía de distinto es, hay clientes que vienen y el cuerpo trae esa historia y esa historia quiere ser encontrada, quiere ser vista, quiere ser escuchada desde el presente. Esa es la diferencia, porque cuando nos vamos con eso en el pasado, ¿no? Es ahí donde perdemos la posibilidad de que encontremos eso que decía Jaume, ¿no? Como con curiosidad, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo diferenciador hoy?
porque la historia ya la sabemos, o sea, el paciente ya sabe su historia y sí quiere ser encontrado en esa historia, pero ¿qué es lo diferente hoy? Y eso lo traerá el terapeuta también y la intención de la persona. La persona pondrá una intención y eso es lo que será diferencial en el presente. Creo que las dos cosas, ¿no? Jaume, estás mutejat, no sé por qué. Me he silenciado. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo saldríamos del bucle mental? ¿Con la respiración? Y yo pondría, ¿no? Como algo que es muy interesante, es, em, claro, hoy en día estamos mucho en lo inmediato y la propuesta ahí es que estamos haciendo un trabajo de vida, no estamos haciendo un trabajo de algo inmediato. Entonces, desde ahí hay personas que tienen tendencia, ¿no? a ser más de acción, personas que tienen tendencia a ser más emocionales y personas que tienen tendencia a ser más mentales. Entonces, desde ahí la propuesta mucho es a ir asentando prácticas para ir trabajando eso y que no es cosa de un día. Yo lo pongo, por ejemplo, yo cuando me acuerdo en el SAT, Jesús, fue como el primer momento donde me hablaron de meditación y me acuerdo de tener unas peleas con mí mismo que eran alucinantes, porque claro, yo quería silencio y le decía a este, oye, ¿puedes callar ya? Y cuando empezamos, tenemos mucha inquietud en estar en silencio. Y para ir al silencio, lo que yo he vivido mucho es que es un constante de irme recordando desde dónde quiero vivir, dónde quiero estar ahora. Quiero estar dándole vueltas a eso que ya lo he pensado 30.000 veces o quiero sentir que estoy aquí vivo. Y eso es algo, esa pregunta que me lleva mucho, ¿no? A dónde quiero estar aquí. Y desde ahí, para mí el gran trabajo es volver. Y tú dices aquí, con la respiración. Y ahí te diría, no lo sé, tienes que verlo. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me sirve mucho la respiración, me pone nervioso. Cuando quiero silencio, cuando quiero bajar de la mente. Y lo que me sirve es sentir mi cuerpo y sentir qué de mi cuerpo. Mm. Y yo voy ahí como a algo un poco más, lo que me ancla mucho a mí es sentir que estoy aquí presente sintiendo mi cuerpo. Y eso para mí tiene mucho significado. Para algunos otros, eso es muy etéreo y no centra el pensamiento. Y a lo mejor lo que sirve mucho es sentir las manos o sentir los pies. En definitiva, ahí la pauta que sí que pondría como algo que es deseable es a la que yo me doy cuenta de que estoy pensando y dando vueltas a la cabeza es volver al cuerpo. Y el trabajo vuestro va a ser en qué sitio yo siento un espacio donde algo se calma, algo me da tranquilidad y algo tiene la suficiente intensidad en mi cuerpo para que yo vuelva ahí y lo tenga claro. ¿Sí? Y ese es un camino de ir haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me ponía una alarma de 5 minutos y cada 5 minutos me recordaba, vuelve al cuerpo, deja donde estás, ahora no hay nada que solucionar, vuelve al cuerpo. Y ese es el gran trabajo para mí, como ese mantra de, vale, está bien donde estás, pero ahora suéltalo y vuelve al cuerpo. ¿Sí? Ese es el gran trabajo y ese es un gran trabajo de vida, no es una cosa de un día, de 2 días. Jesús. Y yo,
no añadiría nada más a eso, es la capacidad que vas teniendo de estar contigo Súper. y ahí vas yendo, ¿no? Como Mm. más a dejar que las redes neuronales que están conectadas con el sentir te ayuden más que las redes neuronales que están con el pensar. Si Eso. quieres salir de un bucle mental, necesitas como segurizar el sentir, porque el bucle mental solo es la protección que tu cuerpo ha creado cuando no podías sentir. Por tanto, vas a dejar de pensar en el momento que sea seguro sentir, porque eso lo creaste para algo. Entonces vas construyendo esa seguridad en donde sentir puede ser seguro y ahí simplemente el bucle mental deja de ser esa protección, ¿no? Y eso es un proceso que necesita tiempo, ¿no? Súper. Entonces, aquí nos preguntan cómo hacemos para notar nuestro cuerpo, cómo vamos a la sesión, cómo notáis que estáis. ¿Qué Bueno, es lo dirías que aquí estamos. tú? No, yo creo que es. Y también con la siguiente pregunta que habla sobre la proyección, ¿no? Sobre si eso que sentimos nos llega, si es una proyección nuestra o no. Yo creo que la cosa en las sesiones desde la curiosidad, ¿no? La curiosidad contigo, la curiosidad de escucharte, de estar contigo, y también la curiosidad desde hacer la pregunta. Yo a veces digo, mira, yo estoy notando incomodidad, pero no tengo ni idea de si solo soy yo o es algo que está pasando. Entonces yo no voy a imponer que eso es lo que está sintiendo el otro. Lo que voy a es, wow, si yo ya es seguro escucharme, si sentir es seguro, entonces tengo un abanico de escucha hacia mí que es, yo ahora estoy notando esto y lo pregunto. A veces es, mira, yo ahora se me ha tensado, ¿no? O estoy dejando de respirar. Y eso es algo que noto. Y a veces lo pregunto, digo, ¿esto que me está pasando a mí, a ti también te está pasando? ¿Hay algo que te haga reflexionar o venga cuando eso lo nombro? Y ahí, ahí es un diálogo. Yo no sé si eso es lo que le está pasando a la persona, si eso es lo que realmente me quiere hacer que sienta yo. No lo sé hasta que no lo pregunto. Yo hago muchas preguntas, no. No lo sé si es una proyección mía. Si lo pregunto, salgo de dudas. Quiero decir, si yo estoy sintiendo algo que es proyección, el otro me va a decir, no me suena nada eso. Bueno, vale, pues me lo escucho para mí, porque a mí sí me está pasando algo ahí. A veces el otro todavía no se está enterando que también le está pasando, pero simplemente lo vamos a dejar en que yo pueda atender eso. Porque si yo estoy presente y atiendo eso, le estoy enseñando eso a esa persona, que puede estar presente y atenderse en lo que le está pasando. Al final estamos siendo modelos, estamos enseñando eso, ¿no? Y no es tan importante si estoy proyectándolo o no, sino simplemente que tenga espacio eso que me está pasando y que pueda ser compartido. Igual, la persona me dice, a mí también me está pasando eso. Yo me apetece contestar, ¿no? A esta, ¿no? Como terapeutas, ¿tenéis alguna rutina para saber cómo estáis y por tanto cómo vais a la sesión? ¿Y qué hacéis cuando notáis que no estáis en calma? Yo pongo ahí como lo que me ha venido cuando he leído esto es lo importante que es para mí mi silla y el espacio. Yo hay algo donde cuando entro en mi sala y me siento en la butaca y algo ya como lo que decía antes de la meditación, como algo que se ha ido trabajando tanto que el hecho yo de sentarme y estar en mi sala es como algo donde ya, ya automáticamente hay una parte de mí que se sintoniza con el estar presente y desde ahí hay algo, ¿no? Como de esa actitud que decía Jesús, de ese estar donde ya yo me sintonizo ya para recibir al otro y en esa recibir al otro es como que me recibo a mí ya también. Y ya estoy ahí, y estoy ahí. Y
ya desde ahí voy entrando como en esa frecuencia y ya todo se va dando, ya todo se va dando. Sí que es verdad que hay en algunos momentos, ¿no? Donde, ¿qué hacéis cuando notáis que no estáis en calma? Es verdad que no pasa mucho, pero hay algunos momentos donde para mí aparecen retos, ¿no? En las sesiones y de golpe es como, wow, ¿no? La calma se va, ¿no? Y en esos espacios eh, me sirve mucho el como ya haber interiorizado, yo siento que hay, y esto lo digo, ¿no? En la formación, hay una parte donde interiorizamos, o yo siento que interiorizo un terapeuta. Y eso es una parte de mí que me apoya, ¿no? Me apoya a veces me apoya con algo mental que me da claridad en lo que está pasando. A veces simplemente es algo que me recuerda de, hey, esto va a acabar y la sesión va a acabar y el mundo no se va, va a estar ahí y eso me devuelve a la tranquilidad, ¿no? A veces simplemente es acompañarme con la actitud de es normal que estés ahí con miedo, ¿sí? Y, y me siento que yo me ayudo y me respiro, ¿no? Y como desde ahí se va dando eso. Sí que es verdad que hay algo donde me costaba, ¿no? ¿Cómo le pongo palabras a eso? Porque ya es como que se da automático, ¿no? Es como algo que se da automático y, y a veces cuesta ponerle palabras. Pero yo pondría eso, ¿no? Como la actitud, a veces es la respiración que me ayuda, ¿sí? Esos puntos. Estamos ya completando el tiempo pero sí me gustaría también contestar a esta pregunta de qué hacemos cuando perdemos la calma o cuando no estamos en calma. Eh, Sobre todo cuando nos damos cuenta que eso pasa, ¿no? Porque si no te das cuenta, pues no te das cuenta, pero si estás suficientemente presente como para escuchar eso, para mí la invitación cuando perdemos la calma es darte cuenta que ahí está la bienvenida. Si tú no te das la bienvenida en ese lugar, si tú no puedes hacer espacio para ese lugar, tu cliente no va a hacer espacio en ese lugar. Y sí, el agobio, la pérdida de la calma, claro, claro que pasará y pasará. Y la cosa ahí es si yo puedo traer los recursos, si puedo traer las condiciones, si puedo traer el presente, que es que haya tiempo, que haya espacio, justo para relacionarme con ese sentir, que es que ahora no estoy en calma y dónde estoy. Y puedo darle la bienvenida, al lugar donde estoy. Porque al final le estoy enseñando a esa persona también a que pueda estar en ese lugar, con tiempo, con espacio. Lo que decía Jauma, necesitamos ralentizar para poderme encontrar justo en el sitio donde estoy, para que la persona también pueda justo encontrarse en el sitio en el que está, apreciando que hoy, ahora hay condiciones para estar sintiendo ese lugar. Y automáticamente, cuando yo le doy la bienvenida y puedo hacer ese gesto de incluir esa parte, en realidad ya estoy incluyendo que hay más posibilidades, más partes. Cuando yo estoy incluyendo, ya no solo estoy atrapado en ese lugar, estoy incluyendo eso. Entonces ya hay más partes, hay este presente incluyendo esto. Si no me doy cuenta, estoy reactivamente yendo hacia donde aprendí, a, pues a dejar de estar en calma, ¿no? Yo creo que es como todo el rato es este poder darnos la bienvenida en donde estamos y podernos sentir ahí con las condiciones que hay hoy, ¿no? Súper. Yo creo que Hay una persona, la persona que antes ha pedido Jesús, que sí, era para saber, ¿no? Lo de la expresión corporal y movimiento consciente, si lo abordamos en la formación. Y
sí, lo abordamos y es algo que nos va acompañando mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar los talleres con un espacio donde, cómo aterrizo, ¿no? Cómo estoy a nivel, cómo está mi cuerpo, cómo es desde ahí, ir despertando el cuerpo, ¿no? En ese movimiento consciente, ¿no? Que se va dando. También, ¿no? Hay unos espacios a veces de talleres donde utilizamos la música, pero también utilizamos músicas que apoyan lo que es la expresión corporal, ¿sí? No vamos tanto a música para movernos de una manera determinada, sino como música que nos apoya en el movimiento y son recursos que utilizamos mucho ¿para qué? Para movilizar la energía en los talleres, para como manera, ¿no? De lo que decía antes, ¿no? Para salir de según qué estados y que nos ayudan a tomarnos pausa, que nos ayudan a poder salir a veces cuando las emociones nos atrapan y también como espacio, ¿no? Donde hacer un trabajo de introspección, ¿sí? Por ejemplo, hacemos espacios, ¿no? De movimiento espontáneo, ¿no? Donde desde ahí voy tocando, ¿no? Espacios que son importantes, ¿no? Espacios donde descubro, ¿no? Cómo estoy ahí, qué va pasando, ¿no? Y son espacios exploratorios que se dan en diferentes talleres y ya lo decía antes, ¿no? Es como un eje importante. ¿Tú te acuerdas de alguno así de cosa en concreto, Jesús? de movimiento. Yo es que para mí el tema del movimiento, o sea, es lo que decía antes, ¿no? Como que para mí es como entender que dentro de la técnica, porque claro que hay bioenergética, claro que hay diferentes formas dentro de la formación de acercarnos al movimiento. Y sobre todo es entender que el trabajo que hacemos con el movimiento es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, sino que la persona explora ese impulso, ese movimiento. Y sí, hay técnicas que pueden facilitar y a veces pues simplemente iremos explorando cuál es la forma. Por eso hay diferentes maneras, ¿no? Y a la vez podemos explorarlo de diferentes formas, ¿no? Ah, mira, aquí hay pongo uno chulo, ¿no? Dice, ese fue uno de los grandes cambios que he tenido tras la formación de TCI. Antes tardaba 2 horas de formación para entrar en el cuerpo y reducir mi bucle mental y desde hace un año, en un par de minutos, soy capaz de regresar al cuerpo y bajar las revoluciones mentales, que son muchas, gracias al profesorado y a los compis. Y ese es uno de los puntos que nombra mucha gente después de hacer la TCI, ¿no? La gran conciencia de cuerpo que recuperamos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Bueno, son cosas que sí, son como muy básicas, ¿no? La respiración, la conciencia corporal, pero el hacer 3 años de trabajar eso da una profundidad que luego uno ya tiene mucha base, ¿no? Y entonces desde ahí nos podemos ir, pero volver es mucho, mucho más fácil. Y eso es algo que da mucha seguridad, mucha base para afrontar los retos, que es poder ver mi historia de vida y poder hacer ese proceso de digerir sin que los vientos de la mente, ¿sí? me lleven, ¿no? Yo creo que iremos Bueno, dando por finalizada, ¿no? me toca Gracias. intervenir. No sé si queréis contestar alguna concreta, pero sabemos que quedan muchas preguntas por responder y no nos da el tiempo. Eh,
agradeceros, Jesús Oliva, Jaume Calafat, por Gracias. esta charla, por compartir vuestros conocimientos, vuestra experiencia, y agradecer a todas las personas también que os habéis unido a esta conferencia. Sí quería recordaros que la conferencia quedará colgada en el canal de YouTube, y también que nuestra próxima conferencia sobre espiritualidad social en el marco de la formación de transpersonal integrativa es el 27 de noviembre. También os podéis inscribir, está toda la información en las charlas sociales, en Instagram, bueno, como invitación, y recordaros que los talleres introductorios en Barcelona es el 15 de diciembre de la formación de TCI, y en Mallorca es el 15 de noviembre. Eh, bueno, por mi parte, muchas gracias y hasta aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Y gracias, Jauma, por compartir Gracias. este ratito. Gracias. Un abrazo. Merci.